Siempre hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Buenos días, Venezuela, ¿cómo están? ¿Cómo va esta media mañana? ¿Cómo amanecen? Arrancamos con estas imágenes de este acto solemne a través del cual nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana entrega el bastón de mando, además el reconocimiento a la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Delcy Rodríguez. Así arrancamos su programa Café en la Mañana. Carolina, muy buenos días. Así es, señor Caballero, primer comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, primera mujer ha sido la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Esta actividad se desarrolló el día de ayer, un reconocimiento de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestros organismos de seguridad como comandante en jefa de todos los órganos de seguridad del Estado, posterior a lo que fue esta asignación que se le ha dado de presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Además que un acto cargado de mucho patriotismo, de consolidar nuevamente la soberanía de la patria y que de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está del lado de la democracia, de la institucionalidad y de la mano, por supuesto, y del lado del pueblo venezolano, y eso ha quedado consolidado el día de ayer. Es importante destacar, y ya lo vamos a revisar al detalle, lo que tiene que ver con la asistencia de los poderes del Estado venezolano, también un reconocimiento a la autoridad de la presidenta encargada por parte de los órganos de seguridad, y estaba el vicepresidente sectorial, por supuesto el ministro de la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López. Vamos ya a revisar ahora al detalle la información y lo hacemos a través de la cuenta en Instagram de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que coloca lo siguiente. Dice así: con la fuerza y el espíritu invencible de nuestros libertadores, recibí las insignias de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el bastón de mando y la réplica de la espada del padre Simón Bolívar. Asumo esta responsabilidad de comandante en jefe como mujer venezolana y junto al poder del pueblo. En un acto solemne y de profundo patriotismo, exalté el heroísmo de nuestros soldados y soldadas y cuerpos policiales, hijos e hijas de Bolívar, a quienes llamo a asumir los nuevos caminos de defensa de la única causa: la paz, la justicia social, la Constitución y el futuro de Venezuela. Vamos a ver el video que ha juntado la presidenta a propósito de esta actividad. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una campeona. Nuestros organismos de seguridad ciudadana han sido campeones para desarticular el extremismo y el fascismo en Venezuela, para derrotar golpes de Estado, sabotaje, atentados contra el orden constitucional. Nuestra causa debe ser la nación como un todo y nuestra causa debe ser la Constitución y los más sagrados derechos y garantías constitucionales para el pueblo venezolano. Doctora Delcy Rodríguez Gómez, debo manifestarle que los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hoy en formación, estamos profundamente emocionados por ser este un momento inédito de la República que quedará registrado en la historia de Venezuela, y por ser la primera vez que una mujer asume la presidencia de la República y que en consecuencia asume también el título de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Seguiremos transitando el sendero de la defensa de la libertad, soberanía, independencia, paz y estabilidad de la República a través
de la fusión popular, militar, policial. Yo les pido a todos los organismos en la materia máxima cooperación, máximo desempeño para en un lapso de 100 días tener los lineamientos muy claros del nuevo sistema defensivo para Venezuela en perfecta unión cívico-militar policial. Nuestra causa debe ser el pueblo de Venezuela. Nuestra causa debe ser la paz para garantizar el futuro de nuestros niños y de nuestra juventud. Vamos a vencer, vamos juntos a defender el futuro y a garantizar la paz duradera. Mira, la paz duradera y palabras justamente, del bastón de mando que se le entrega, el reconocimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Durante sus palabras, la presidenta encargada destacaba también la labor que ha cumplido nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los soldados y soldadas de nuestra patria, reconocía esa importante labor, así como también la de los órganos de seguridad. Y Emma, un punto especial tiene que ver con la paz, este momento de reconciliación, de paz, de apertura que ha ratificado la presidenta encargada, pero también de justicia y sobre todo de estar muy alertas y en atención a los sectores. Lo decía la doctora Delcy Rodríguez, presidenta encargada, sectores venezolanos, lamentablemente digo venezolanos entre comillas, que desde los Estados Unidos, pidieron sanciones, pidieron agresiones, pero que Venezuela en este momento está en un proceso de paz, avanzando y de confluencia de todos los actores en este proceso, ha dicho. Así es, de la misma manera también, y a propósito de seguir avanzando en estas políticas de defensa y seguridad de la patria, de la nación, de nuestra soberanía, ayer también se hizo un anuncio bien importante, dicho también por la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez. De inmediato vamos a pasar revista al portal de la Casa Venezolana de Televisión, que detalla justamente este anuncio que hiciera el día de ayer la doctora Delcy Rodríguez, presidenta de la República, y dice de la siguiente manera: crean Oficina Nacional para la Defensa y la Seguridad Cibernética de Venezuela. He decidido, cito, crear una Oficina Nacional para la Defensa y la Seguridad Cibernética de Venezuela, que estará adscrita al Consejo de Vicepresidentes, así lo anunció la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, al destacar que el ataque militar criminal del pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos, con armamento desconocido y altamente sofisticado, debe tener elemento de alerta para enfrentar los desafíos futuros. Refirió que, y cito, viendo la batalla desigual de una superioridad tecnológica desconocida y de un armamento también desconocido, como ya ha sido reconocido públicamente por las autoridades estadounidenses, debemos aprender, debemos entender, y por eso he decidido crear esta oficina. Al frente de esta Oficina Nacional estará la científica y profesora Gabriela Jiménez, ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, quien pidió que pusiera sus amplias capacidades, así como la de los científicos y expertos en tecnología de Venezuela y el Consejo Científico Militar, a desarrollar conocimientos y talentos en el ámbito de la defensa, de la ciencia y la tecnología para resguardar el espacio cibernético venezolano. Por cierto, también ha anunciado que como vicepresidenta de Ciencia y Tecnología ha quedado la doctora Iturriza, Isabel, que asume ahora el cargo de vicepresidenta de Ciencia, Tecnología e Innovación, ahora con Gabriela Jiménez a la cabeza de este nuevo centro que ha creado la presidenta encargada. Y un comentario, recordar que esta ahora designada viceministra fue directora del Cardiológico Infantil, una de las instituciones más importantes creadas en Revolución para la atención de los pacientes con problemas cardíacos, sobre todo a los niños. Una gran obra de la Revolución. Fíjense ustedes, esta oficina es muy importante, Emma, lo que tú has destacado, porque tiene que ver con ese avance que tiene Venezuela en esta materia. También, igualmente, los órganos de seguridad ciudadana han jurado lealtad a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Palabras de lo que ha sido y lo ha dicho el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello. Vamos a escucharlo. Nos alzamos en una sola voz de determinación y firmeza. Ante la oscuridad que pretenden imponer quienes vulneraron nuestra soberanía, nosotros respondemos con la unidad que nos legó el comandante Hugo Chávez aquel 8 de diciembre de 2012. Hoy más que nunca resuena en cada comando y en cada despliegue policial aquella consigna histórica: unidad, lucha, batalla y victoria. No permitiremos
que ninguna circunstancia o amenaza, por difícil que sea, pueda ser aprovechada para sembrar el caos en nuestra tierra. Nuestra lealtad a la Constitución Nacional y a su presidenta encargada es absoluta, porque entendemos que defender su gestión es defender la continuidad del gobierno y la integridad del pueblo venezolano. Por tal motivo, las mujeres y hombres que integramos todos los organismos y cuerpos de seguridad de la patria, en perfecta fusión popular, militar y policial, la reconocemos a usted, doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, como la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los cuerpos policiales, quienes bajo su mando garantizaremos con eficiencia el orden interno y la protección del pueblo, tal como reza en nuestra Carta Magna. Reconocimiento absoluto por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestros organismos de seguridad, también de todas las autoridades de los poderes públicos del Estado y del pueblo venezolano ante esta coyuntura y los retos que enfrenta hoy por hoy la presidenta encargada Delcy Rodríguez a propósito de lo vivido el pasado 3 de enero, que ella por cierto lo recordaba, y asumir con bastante gallardía, con fuerza, con entereza, de la mano del pueblo venezolano y también de todos nuestros organismos de seguridad y también de todas las autoridades. Esto es un punto bastante importante porque demuestra la institucionalidad que se mantiene presente en la República Bolivariana de Venezuela. Sí, ahora vamos a pasar a revisar la cuenta en Instagram de la Casa Venezolana de Televisión, que da cuenta justamente de estos aspectos que han sido y los anuncios que se han hecho el día de ayer, varios los anuncios que ha hecho la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Vamos a dar lectura inmediatamente a el Instagram, que dice así: en el titular, relanzan misiones sociales para blindar la protección de la familia militar y policial, en una acción estratégica destinada a robustecer la protección de quienes resguardan la soberanía de la nación. La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el relanzamiento de la Gran Misión Negro Primero y la Misión Guardianes de la Patria. Esta iniciativa surge con el firme propósito de profundizar la justicia social en las filas castrenses y policiales del país. A través de estos programas, el Ejecutivo Nacional busca sanar las heridas causadas por la guerra económica y establecer como prioridad la atención directa en sectores fundamentales como la salud, vivienda y seguridad social para quienes custodian la soberanía nacional. Importante entonces esta actividad desarrollada el día de ayer que repetimos, ratifica el carácter democrático de nuestro país, se sigue avanzando en la gobernanza, en la institucionalidad y también el acompañamiento que se le hace a la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Ya decíamos que existe un total apoyo y solidaridad y acompañamiento por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por los organismos de seguridad, por los poderes del Estado, pero también existe un acompañamiento del poder popular, del pueblo venezolano, que vio con mucho beneplácito este acto desarrollado el día de ayer y esta ratificación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la presidenta encargada. Y hizo un reporte nuestra compañera Yacibi Uzcategui y nos tiene todos los detalles. Yacibi. Hola, muy buenos días compañeros en el estudio y a quienes sintonizan Café en la Mañana este jueves 29 de enero. La jornada del día de ayer, miércoles 28 de enero, finalizó con un importante acontecimiento, y es que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los organismos de seguridad ciudadana formalizaron el reconocimiento y juramento de lealtad a la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, en su condición de comandante en jefe, en una ceremonia de profunda relevancia institucional realizada en los espacios de la Academia Militar Bolivariana de Venezuela, encabezada por el general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, y Diosdado Cabello Rondón, vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, quienes ratificaron el compromiso inquebrantable con la gestión de la presidenta encargada de la República como máxima autoridad para garantizar la estabilidad de la nación, reconocida de esta manera como la primera mujer en asumir la presidencia de Venezuela. Tras este hecho noticioso, salimos a las calles de Caracas para conocer sus opiniones y visiones. Acompáñenme y lo averiguaremos. Bueno, eso es una muestra de la institucionalidad que tiene la República Bolivariana de Venezuela, donde se demuestra categóricamente que nuestras instituciones están funcionando y que es algo histórico en el país. Primera vez que tenemos una presidenta encargada
y que es reconocida por todas las instituciones del Estado venezolano. Bueno, fíjese, siguiendo lo que dicta nuestra Constitución, y bueno, algo trascendental, no había pasado jamás con una mujer asumiendo primero la presidencia de la República, en este caso encargada, y bueno, una mujer presidenta y una mujer que está asumiendo la comandancia en jefa de la República, de la comandante en jefa de la Nación. Importante. Se le está haciendo un seguimiento a lo que dice nuestra Constitución y bueno, eso le da fortaleza a la compañera Delcy Rodríguez, en la cual confiamos y tenemos nuestra esperanza puesta en ella. Es, como te dije, algo trascendental, no había pasado jamás en la historia republicana de nuestro país, una mujer asumiéndolo. Ayer se le dio un espaldarazo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el respaldo a nuestra presidenta encargada, fundamental para que ella continúe con sus labores. Parte de las opiniones y visiones de la sabiduría ciudadana ante este juramento de lealtad hacia la presidenta encargada de la República que, al recibir la investidura como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, reafirmó su juramento con los más altos valores de lealtad al pueblo venezolano para seguir transitando las sendas de la independencia, la paz, la autodeterminación, la defensa y el desarrollo integral de la nación. Compañeros de Café en la Mañana, este es el ambiente desde el centro de Caracas. Retorno el pase al estudio. Adelante, compañeros. Bueno, ahí está, importante este reporte. Además, mira, ya tenemos este espacio que se ha inaugurado con la participación, además que le da mucha frescura. Ese tema de lo que piensa la gente en la calle, claro. Carolina, hay que saber y palpar lo que la gente en este momento está en sintonía con lo que ocurre en nuestro país, la defensa de nuestra patria. Hubo una actividad y automáticamente Café en la Mañana sale a las calles, ¿no? A buscar esas impresiones de las personas en función a esa actividad que se desarrolló. Bueno, agradecemos a Yaciví que se para bien tempranito para tenernos ese reporte al momento. Fíjense, ya lo habíamos comentado, pero vamos a revisar las historias que ha publicado la presidenta encargada a través de sus plataformas digitales, donde justamente habla de los nombramientos del día de ayer. Fíjense, hubo esta designación, Gabriela Jiménez, para el Centro Nacional de Defensa y Seguridad Cibernética. Hoy nace el Centro Nacional de Defensa y Seguridad Cibernética, instancia que dependerá del Consejo de Vicepresidentes y estará bajo la conducción de la ministra Gabriela Jiménez, quien junto a los científicos y expertos del país pondrá su amplio conocimiento al servicio de la protección cibernética de Venezuela. También la presidenta junta, vamos juntos y juntas con las capacidades y el talento que cuenta nuestro país a avanzar firmemente en la defensa y resguardo de nuestro espacio cibernético. Igualmente hay una segunda historia de la presidenta encargada que coloca lo siguiente, este anuncio que ya dábamos lectura, pero que es importante. Fíjense ustedes, Isabel Iturria, quien está asumiendo ahora como vicepresidenta, destaca esta historia, vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud. He designado para la vicepresidencia sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud a la doctora Isabel Iturria, reconocida médica venezolana, magna cum laude de la UCB y científica, directora del Hospital Cardiológico Infantil, desde su fundación, internista y especialista en salud pública, quien con su amplia experiencia, profesionalismo y capacidad de gestión impulsará las políticas científicas de salud y ecología orientadas al bienestar de nuestro pueblo. Ahí además ven la imagen, un trabajo importantísimo, Emma, durante lo que fuese la inauguración y el desarrollo del cardiológico infantil. Bueno, importante, anuncios, actividad que tuvimos la oportunidad de vivir y de ver desde el patio de honor de las academias ubicado en Fuerte Tiuna, esta ratificación y este compromiso de la Fuerza Armada a conseguir avanzando en estas políticas de Estado en defensa y seguridad de la patria con esta creación tan importante, lo decía, incluso la presidenta encargada. Nos atacaron el pasado 3 de enero con misiles y bombas que desconocíamos, con artefactos que desconocíamos. Incluso la misma administración Trump ha reconocido y ha dicho que esos artefactos que utilizaron para atacar a nuestro país el pasado 3 de enero nunca lo habían utilizado. O sea, entonces se hace necesario este centro de investigación para ahondar un poco más y seguir blindando la seguridad y la soberanía de nuestro territorio. Mira, vamos a revisar porque hoy es jueves, hay sesión ordinaria en la Asamblea Nacional y recuerden que hay varias leyes, pero una de las más importantes y que vamos a repasar en lo que tiene que ver con este orden del día, esta propuesta del orden del día para la sesión de hoy, que es a la 1 de la tarde. Sí. Dice así, leemos para ustedes, segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sesión que se tiene prevista
se desarrolle a la 1 de la tarde del día de hoy, 29 de enero del año 2026. Además que es muy importante, recordemos que la primera discusión se llevó a cabo la semana pasada, posterior a lo que fue esta primera discusión ante el Parlamento venezolano, se hizo la consulta pública, veíamos a la presidenta encargada en compañía también de diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, estar muy cerca de los involucrados y los que tienen cabida en esta ley. La vimos con los trabajadores desde el estado de Anzoátegui y también posteriormente a ello la vimos esta semana también en compañía de diputados y diputadas de la Asamblea Nacional haciendo esta consulta, pero también con las transnacionales petroleras y también con el sector privado y público que tiene injerencia en hidrocarburos y que hacen vida también en nuestro país. De hecho, conversábamos esta semana con Alejandro Terán y daba datos bien interesantes sobre esto. Positiva. Sí, mira, un tema que vamos a estar abordando. Positivo. Positivo, totalmente, porque esto va a traer, él decía, esto además fortalece la legislación venezolana, garantiza lo que es, o fortalece la seguridad jurídica del Estado venezolano para la protección de su soberanía y también a las empresas que van a invertir y van a inyectar recursos. ¿Para qué? Para que se incremente la producción y eso redunda en ¿qué? En recursos que le entran al Estado para políticas públicas. Miren, amigos, 10:29 minutos de la mañana. Vamos a establecer nuestra primera pausa aquí en su programa Café en la Mañana. No se aparte, quédense con nosotros a la vuelta. Vamos a seguir comentando otras informaciones importantes que también son noticias. Vamos a recordar nuestros puntos de conexión. @Café en la Mañana. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro Instagram y nuestras plataformas digitales. También nos pueden seguir por allí X, TikTok, Instagram y también nuestras cuentas personales, @enmacaroagurto por todas las cuentas. Y también el señor Caballero es el Caballero TV por Instagram, Michelle Caballero por X y el Caballero TV por TikTok. Hacemos una pausa, señor Caballero. Pausa, ya venimos, no se aparte. ¿Sabías que la astronomía no es solo mirar las estrellas? Es la ciencia que estudia el origen, la química y el movimiento de todo lo que existe en el universo. Es asombroso desde los planetas de nuestro sistema solar hasta las galaxias más lejanas. Y lo mejor es que no solo lo vemos en los libros. Ahora tenemos la oportunidad de formar parte de este mundo con las Olimpiadas Venezolanas de Astronomía, el escenario perfecto para mostrar nuestro talento. Las Olimpiadas Venezolanas de Astronomía se enmarcan en el primer vértice de la gran misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández Morán, una iniciativa creada por el gobierno bolivariano dedicada a cultivar y proteger el talento científico del país. En esta segunda edición, nuestro objetivo es más grande. Queremos que más jóvenes se sumen a esta ruta del conocimiento, con el objetivo de fortalecer el cuerpo de científicos que Venezuela necesita. Si tienes entre 2 y 19 años, este es tu momento para brillar. Inscríbete en la segunda edición de las Olimpiadas Venezolanas de Astronomía. Tienes oportunidad hasta el 30 de enero. El universo nos llama. La ciencia nos guía. Y Venezuela nos impulsa. ¡Anímate a alcanzar las estrellas! Así es, semillero científico y van rumbo a lo que son estas Olimpiadas de Astronomía. Pero antes de entrar en esta materia que es tan interesante y que tanta cabida le ha dado el gobierno bolivariano, vamos a revisar una publicación que hace tan solo minutos realizara justamente la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez. Ya se la vamos a presentar a ustedes, que justamente habla del anuncio dado el día de ayer por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de la creación de esta nueva instancia. Fíjense, la ministra ha publicado lo siguiente: Ciencia y Defensa unidas por la soberanía tecnológica de la patria. Siguiendo las directrices emanadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, hemos sostenido una reunión de alto nivel estratégico con el Consejo Científico Militar. El objetivo es claro: consolidar la hoja de ruta del Centro Nacional de Defensa y Seguridad Cibernética. Durante el encuentro evaluamos nuestras capacidades soberanas y revisamos exhaustivamente el apresto operacional de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En esta coyuntura histórica, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación da un paso al frente. Asumimos con rigor y compromiso la defensa integral de la nación. Desde el conocimiento y la innovación, garantizaremos el resguardo de nuestra infraestructura tecnológica, la seguridad informática y la estabilidad que nuestro pueblo merece. La ciencia es nuestra arma para la paz
y la Independencia, y adjunta allí la ministra de Ciencia y Tecnología. Ya lo ven ustedes en sus pantallas, este encuentro que se sostuvo con los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que forman parte de este Centro Nacional de Defensa y Seguridad Cibernética, que el día de ayer había sido anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para la defensa justamente de la patria y de la soberanía en esta instancia. Mira, qué importante este anuncio que ha hecho la presidenta. Ayer lo anunció y ya ahí está este encuentro y que se inscribe dentro de lo que tiene que ver con las políticas soberanas de nuestro país, sobre todo en materia de ciencia y tecnología, toda vez y todo visto que Venezuela ha sufrido, no solo ahora en enero, sino ya de manera constante ataques, ¿no?, electromagnéticos, y para abordar este y otros temas como este que veíamos en este material entrando a este segmento de su programa Café en la Mañana, ya nos acompaña Damaris Hernández, viceministra para la comunalización de las ciencias para la producción. Viceministra, bueno, muchos temas. Vamos a hablar de estas Olimpiadas, sin duda que tiene relevancia, sobre todo para la juventud. Hay un proceso en este momento de inscripción, ya no va a dar detalles, pero quisiera que también nos diera su visión sobre lo que ha sido este anuncio hecho por la presidenta encargada y que ya se está instrumentalizando. Así es. Bueno, desde este anuncio el día de ayer por nuestra presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, militantemente y disciplinadamente, como siempre hemos estado desde el sector científico y tecnológico, todas las instancias desde el Consejo Científico Presidencial y ahora esta nueva oficina o Centro Nacional para la Defensa, estamos, bueno, por supuesto, cumpliendo las instrucciones y ya nuestra ministra se encuentra reunida con el alto mando militar para coordinar las acciones que en los próximos 100 días van a ser públicas para toda la nación. Usted como viceministra, antes de entrar en esta materia de las Olimpiadas de Astronomía, le quiero preguntar de las capacidades con las que tienen nuestros científicos y técnicos en esta materia para seguir ahondando en esta materia, en este caso de cibernética. Se le ha dado una importancia, una relevancia especial porque siempre se decía, no, lo bueno o lo chévere o lo mejor es lo que viene de afuera y de pronto se quedaba de un lado o relegado lo que estábamos aquí, el potencial humano con el que cuenta Venezuela. Y con la llegada de la Revolución Bolivariana nos dimos cuenta de que Venezuela cuenta con científicos extraordinarios de talla, pero mira, superior incluso a muchos países. Contamos acá en nuestro país, con ese talento humano que incluso cuando salen de Venezuela, que van a otras naciones, se quedan impresionados cómo son los venezolanos y las venezolanas que nos convertimos así en referencia internacional. ¿Cómo usted ve esta creación de este centro y que se va a tributar en el lado militar y también en el lado científico civil? Sí, y esta unidad adscrita al Consejo de Vicepresidentes pues va a ser una unidad táctica, operativa, estratégica y tiene que ver por supuesto con todo el apoyo que nuestro presidente Nicolás Maduro, que tenemos que mencionar, pues ha implementado todo el apoyo para el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas. Desde la gran misión Ciencia, Tecnología e Innovación, doctor Humberto Fernández Morán, por ejemplo, y en cada uno de sus vértices donde está transversalizado el componente del desarrollo científico y tecnológico, pero su vértice 4 como la transformación digital del Estado venezolano, ciberseguridad, cibernética, bueno, se ha venido trabajando y apuntando a esas capacidades científicas y tecnológicas. Y es el momento de conmutar todos estos esfuerzos y con el alto mando militar pues estaremos cumpliendo la tarea que nuestra presidenta encargada pues así nos definió el día de ayer a cargo de nuestra ministra Gabriela Jiménez. Viceministra, poco para hablar entonces, ya entrar en materia, vemos algunas imágenes ya ahí de apoyo, ya nos estaban colocando nuestro director a propósito de estas Olimpiadas, que entiendo es la segunda oportunidad. Sí, las Olimpiadas Venezolanas de Astronomía y que está en este momento el proceso de inscripción hasta el próximo 30 de enero. Cuéntenos los detalles. Esta mañana ¿Quiénes estamos en la recta participan? final. ¿Cómo se participa y de en qué consiste esta jornada, esta actividad? Sí. Bueno, tengo que conversar un poco de su preámbulo en el sentido que estas Olimpiadas Venezolanas de Astronomía, que son su segunda edición en este caso, en este momento vienen siendo parte de la Agenda Astronómica Nacional del Programa Nacional Semilleros Científicos. Este programa nacional de la gran misión Ciencia, Tecnología e Innovación, doctor Humberto Fernández Morán, en su vértice 1, la siembra y la preservación del talento científico nacional, ha establecido diversas agendas, ¿no? Tenemos la agenda en robótica, tenemos la agenda en microscopía y bueno, las Olimpiadas Venezolanas de Astronomía vienen a consolidarse por segundo año consecutivo con la participación
esperamos así sea, de más de 10.000 niños, niñas y jóvenes. Al día de hoy, el registro de inscripciones está en los 9.000 participantes, jóvenes de los primeros años del ciclo media diversificada, media general. Y bueno, junto con el Ministerio de Educación, con los Centros de Desarrollo de Calidad Educativa, este programa tiene, como ya vemos, estos grandes logros, ¿no? No es solo una competencia, eso es importante mencionarlo, porque este proceso que es del programa Semilleros Científicos, vienen con un proceso de acompañamiento en la formación. Es decir, instituciones especializadas de nuestro ministerio, por eso es que estas olimpiadas son especializadas y tienen un círculo virtuoso que cumplir con respecto a, en materia astronómica y ciencias del espacio. Además, nuestro presidente Nicolás Maduro aprobó en el marco de la Agenda Económica Bolivariana y de la Gran Misión proyectos estratégicos con otros países del mundo, con nuestros hermanos de Rusia, de China, y tenemos nuestro proyecto, por ejemplo, de hacia Marte, imagínate tú. Entonces estamos preparando todos los motores y tenemos un plan sostenido de acompañamiento en el despertar de las vocaciones tempranas en esta área. Entonces la agenda astronómica ha estado dando sus frutos en todos estos talentos que, por supuesto, una vez que culminen sus estudios en los liceos, en las escuelas, pues van a las universidades de nuestro país para estar concatenados con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿En qué consiste? Sí. Disculpe, le iba a preguntar que cuáles eran esas aristas que tiene estas Olimpiadas de Astronomía y cuál es la diferencia que están con las anteriores. ¿Cuál es ese plus que le están invirtiendo a estas en su segunda fase? Bueno, sí, tendría que comentarles también que por tercer año consecutivo hemos estado participando en las Olimpiadas Mundiales de Astronomía con la Federación de Rusia y hemos tenido grandes premiaciones, grandes referentes, ¿no? El año pasado consolidamos con nuestra generación genial, con nuestros semilleros científicos, medallas de oro, de bronce, menciones diamante, menciones honoríficas, y todo esto ha sido gracias a ese acompañamiento sostenido del Programa Nacional Semilleros Científicos y, por supuesto, al ciclo formativo que las compone, ¿no? Porque no es la competencia por competir, nosotros somos y aplicamos la filosofía de que todo este proceso organizativo de las Olimpiadas no es el fin, es el medio para adquirir esas capacidades técnicas para que nuestros muchachos y muchachas del Programa Nacional y la comunidad en general en Venezuela tribute a la cultura científica y tecnológica, comunalizar la ciencia, ¿no? Ojalá todos los jóvenes decidieran estudiar, los que participan en este programa, en esta agenda, decidieran estudiar ciencias e ingenierías, pero bueno, es un proceso de formación. ¿En qué nos apalancamos? En nuestras instituciones especializadas, la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales y el Centro de Investigaciones de Astronomía y Tecnologías Aplicadas, CIDATA. Este centro de astronomía es el rector en la materia en nuestro país y especialistas y docentes de este centro acompañan a estos jóvenes que están inscritos en las Olimpiadas a su proceso de formación antes de presentar las pruebas. Por eso decimos que no es una competencia más, es un proceso de formación, hay una comunidad de conocimiento alrededor de este proceso y es lo que hemos venido construyendo con el Programa Nacional Semilleros Científicos. ¿En qué consiste? Los tutores de cada escuela donde están inscritos estos niños, niñas y jóvenes, participan de los procesos formativos. Tenemos un contenido que ya hemos difundido, ¿verdad?, en los canales propios para ello. Llega el material, tenemos clases asincrónicas y sincrónicas a través de los medios digitales, canales de YouTube, nuestras redes sociales, y vamos programáticamente anidando todo el proceso de formación. Además, tengo que comentar, valga la cuña, que nosotros contamos con nuestro canal televisivo Conciencia Televisión y que nuestro canal de materia científico-tecnológica cumple la programación también para que a nivel nacional nuestra agenda en astronomía del Programa Nacional Semilleros Científicos esté allí también para todo el público, y contenidos que están relacionados con la materia de astronomía y de ciencias en el espacio
está allí también disponible y va acompañando a la comunidad en general y por supuesto a los niños y jóvenes que participan de este proceso a obtener la información y bueno, a enamorarse y a conquistar estas estrellas, porque bueno, no es solo la observación de estrellas, es todo lo que está contenido. Las pruebas tienen una alta capacidad técnica, está desarrollada por nuestros especialistas. También hemos modelado a partir de las pruebas de estas competencias que hemos tenido con Rusia. Y bueno, fíjense ustedes los logros que hemos tenido allí. Los niños profundizan con las matemáticas, la aritmética, la física, la química de las estrellas, del sistema solar, de nuestras galaxias y van entendiendo los fenómenos asociados a estas áreas de estudio. Viceministra, a mí me llama la atención varias cosas, sobre todo, imagínense ustedes, mañana cierra el proceso y casi 10.000 niños y adolescentes ya se han inscrito. Entiendo que es de los 12 a los 19. Sí. Sí. Ahora fíjese, me llama mucho la atención sobre todo el interés de los niños en estas materias, astronomía, estamos hablando de algo tan específico y quería saber cómo es la logística para la inscripción de los niños, por ejemplo, acá en Caracas y en los estados, cómo es ese proceso, esas competencias, esa presentación del proyecto y qué se viene realizando aguas abajo para que, de manera, a mí me sorprende, tantos chamos estén interesados en la materia, unas olimpiadas en astronomía. Sí, bueno, insisto, todo esto tiene que ver porque existe el Programa Nacional Semilleros Científicos y este Programa Nacional es una política del Estado bolivariano, de nuestro Estado venezolano y gracias a el Ministerio de Educación y a nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología nosotros generamos una base orgánica entre los docentes, los especialistas y esto es lo que ha permitido esta fuerza de participación. Hay que destacar que todos estos niños, 9.000 niños en este caso, el año pasado tuvimos la participación de 7.000 niños, niñas y jóvenes. Y es importante entender que no destaquemos la importancia no solo de la competencia y la clasificación, es del proceso de aprendizaje que cumplen los niños en cada etapa. Entonces quiere decir que nosotros estamos llegando el año pasado a más de 7.000 niños que se inscribieron y recibieron su proceso de formación y que además después pueden quedar vinculados con nuestras instituciones que realizan talleres, inducciones para complementar lo que es el incentivo a estas vocaciones tempranas en el área de astronomía y el programa Jóvenes Astrónomos que lleva CIDATA, nuestro Centro de Investigaciones de Astronomía. Entonces, todos estos 7.000 jóvenes el año pasado y este año 9.000 o quizás mucho más. repite, ¿no? De los del año pasado. Y quizás más. Por eso van profundizando y se van enamorando más de esta área. Luego pasan a una etapa que, bueno, clasificamos, por supuesto, a 1.500 jóvenes el año pasado. Este año pensamos clasificar 2.000 jóvenes y, bueno, finalmente, la etapa final ya deriva en 300 jóvenes, que es lo que es manejable para un evento nacional, ¿sí? Pero, por supuesto, seguramente alrededor y al transcurrir de los próximos años, lo importante es que existe la institucionalidad, que sigue existiendo el programa Semilleros Científicos y que vamos a tener muchísimas ediciones más de las Olimpiadas Venezolanas de Astronomía y que van a poder ir creciendo en su constitución y en las diversas posibilidades de implementación que podamos tener. Entonces, es para nosotros un placer poder hablarles hoy de que hemos consolidado ya esta agenda por segundo año consecutivo y que hemos participado a nivel internacional por tercera vez y obteniendo incluso medallas de oro gracias a nuestros jóvenes de la generación genial. Viceministra, vamos a establecer una pausa, pero a la vuelta queremos conversar con usted específicamente de lo que tiene que ver con estos semilleros científicos. En este caso, en esta oportunidad estamos hablando de las Olimpiadas de Astronomía, pero también gracias a estos semilleros científicos hemos visto a nuestros niños, jóvenes, adolescentes entrar de lleno en lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología, la robótica tan importante. Mire, y eso nos llena de mucho orgullo porque, como lo decía yo al principio, antes eso era visto para un grupo. Hoy por hoy, la ciencia y la tecnología va hasta la comunidad para que el niño tenga ese conocimiento y esa capacidad para seguir avanzando en estas políticas. Así que a la vuelta quiero que nos converse un poco en relación justamente a este tema de los semilleros científicos, cómo van avanzando y cuáles son las proyecciones que se tienen para este año 2026. Hacemos una pausa, amigos, 11 minutos. Ya venimos con más.
Amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana. Continuamos conversando con Maris Hernández. Ella es viceministra para la comunalización de la ciencia para la producción, y les dejamos una pregunta al aire y venía asociada justamente al tema de cómo se ha ido fortaleciendo los semilleros científicos en nuestro país y de qué manera esto contribuye a que los niños desde muy temprana edad tengan esa inquietud y esa afinidad justamente por la ciencia y la tecnología. ¿Cómo avanzamos, de viceministra, en esta parte tan bonita que es estos semilleros científicos, donde el niño tiene de manera directa, ¿no?, contacto con la ciencia y la tecnología? Sí, bueno, con profundidad y muchísimo impulso y entusiasmo desde el 2023, venimos repuntando en nuestros números y todo lo que es un despliegue de territorialización del Programa Nacional Semilleros Científicos, que viene de esta orgánica que te estaba comentando, que se ha construido entre los docentes, las comunidades de conocimiento y, por supuesto, la línea del Ministerio de Ciencia y Tecnología, como lo significa la orientación en las vocaciones tempranas en el área de las ciencias y las ingenierías. Y bueno, hemos destinado distintos recursos pedagógicos, técnicos, herramientas para consolidar esta agenda. Este año, desde finales del año pasado y por supuesto este año, continuamos en un despliegue de las grandes misiones, y nuestra gran misión en su vértice 1, que tiene el Programa Nacional Semilleros Científicos, se aboca directamente a 9 áreas. Hemos priorizado 9 áreas donde profundizamos los contenidos para nuestros niños, niñas y jóvenes, como son la microscopía, la robótica, las ciencias de la computación, ciencias para la salud, ciencias para la producción, química, ecosocialismo y ciencias ambientales, física y matemáticas, y por supuesto astronomía, que estábamos hablando. Entonces, desde todas estas áreas, nuestros entes especializados en la materia, porque nosotros desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología contamos con entes especializados en la materia, como por ejemplo el Centro Nacional de Tecnologías Químicas, centros dedicados para la producción, de la investigación y la producción, como nuestro CIEPE en el estado de Yaracuy, y como te comentaba, por supuesto, lo que estamos conversando en el tema central de hoy, astronomía, la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales, el Centro de Investigaciones de Astronomía y Tecnologías Aplicadas CIDATA, con su sede principal en Mérida, que contiene el Observatorio Astronómico Nacional. Nosotros contamos en nuestro país con un Observatorio Astronómico Nacional, referente a nivel mundial y en América Latina y el Caribe como de los mejores observatorios, y que todavía contamos con una plataforma robusta en sus telescopios de observación. Nosotros desde acá, desde Venezuela, contribuimos a las líneas de investigación de la observación a nivel mundial, que monitorea meteoritos y sistemas de observación interestelar. Entonces, es importante que toda esta cultura científica que nosotros venimos impulsando desde distintos niveles en la política del Estado venezolano, bueno, el programa Semilleros Científicos, su población objeto son los más pequeños, ¿no? Ese despertar en la orientación temprana para seguir profundizando en estas áreas. Ya a la fecha tenemos más de 800.000 niños, niñas y jóvenes. Hoy podemos decir que hablamos de 878.000 y un poco más de niños, niñas y jóvenes que han tenido el intercambio con todas estas áreas, incluso la microscopía, lo importante que es la microscopía para los estudios de las ciencias, de distintas ciencias. Entonces, material editorial desde el programa que hemos sacado, los contenidos especializados, el acompañamiento de las instituciones especializadas a las comunidades de conocimiento de los docentes, de los niños, niñas y jóvenes que se dan como grupos estables de los semilleros científicos en las comunidades educativas, las ferias de innovación que nosotros desplegamos a través del sistema de educación bolivariano. Todo eso confluye a que, por supuesto, esa orientación en las ciencias y las ingenierías se consolide con la selección de las carreras de profesionalización de nuestros niños, niñas y jóvenes. Entonces, el semillero científico este año y desde los últimos años se ha territorializado. Vamos con el despliegue de las grandes misiones y nuestra gran misión, Ciencia, Tecnología e Innovación, Dr. Humberto Fernández Morán, y el semillero científico se ha desplegado en las comunidades, en los municipios, en las escuelas, con estas 9 áreas.
que vamos a profundizar. Estas 9 áreas van a ser acompañadas con mayor esfuerzo este 2026 y se van a conformar los clústeres o clubes de áreas específicas, y todos estos niños van a estar, por supuesto, movilizados en una agenda continuada con estas áreas que se permiten apalancar desde la constitución de los centros didácticos para la enseñanza de las ciencias. Estos centros didácticos que en algún momento ustedes también han visitado, han visto que gracias al presidente Nicolás Maduro, y tenemos su instrucción de que tenemos que tener un centro didáctico por lo menos por estado. Ya hemos avanzado en más de 8 estados de nuestro país, con el acompañamiento de los gobernadores y de los alcaldes, que en un proceso de construcción de comunidades de conocimiento fortalecemos una infraestructura y acompañamos todos estos procesos. Estos centros didácticos son para la comunidad en general, pero nos permiten profundizar y atender a nuestros niños, niñas y jóvenes con proyectos desde estas áreas. Entonces el semillero científico pica y se extiende, se sigue organizando y enrobusteciendo, y bueno, estamos con toda esta maquinaria desplegada desde principios de este año para cumplir las metas de este año. Y por supuesto, desde el sistema bolivariano van a haber distintas actividades, desde el semillero científico van a haber estas actividades y concursos, también por supuesto olimpiadas de robótica, olimpiadas de nanotecnología, son especialidades que nosotros vamos a abordar desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahora bien, viceministra, ayer justamente la presidenta encargada hablaba acerca de lo que es el desarrollo científico en nuestro país y reconoció el trabajo que se ha hecho en torno a esta materia. Le quiero preguntar, a partir de lo que es esta gran misión, ciencia, tecnología e innovación, ¿cuáles son esos puntos que usted destacaría como un punto de quiebre en el fortalecimiento de este sector, de lo que ha sido el avance, de lo que ha sido enfrentar Venezuela más de 1000 medidas coercitivas ilegales, mal llamadas sanciones, en lo que ha sido, por ejemplo, la sustitución de importaciones, de mucho de ese desarrollo científico y de elementos que antes se compraban afuera y ahora con esfuerzo propio, como también lo dice siempre el presidente Nicolás Maduro, se ha podido echar adelante? ¿Qué se puede destacar en torno a esos aspectos? Bueno, fíjate, desde la gran misión, Ciencia, Tecnología e Innovación, doctor Humberto Fernández Morán, también tenemos todo lo que es el tema del fortalecimiento de las capacidades de producción. Entonces, ese fortalecimiento, gracias al Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, que está dentro de nuestro marco jurídico por Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, nos permite la inversión, el acompañamiento a las capacidades instaladas en nuestro país. Y es solo, por supuesto, en la unión de los actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, del productor, del campesino, del científico, que hemos tenido grandes avances. Ustedes también han visto que productos de la gran misión también han sido kits para la detención y diagnóstico de enfermedades que solo nos atacan o solo son endémicas de nuestro país, y que el desarrollo científico y tecnológico tiene que estar anidado, porque en un país bloqueado como hemos estado, donde nos negaron las medicinas, nos negaron las vacunas, nosotros hemos establecido líneas de investigación con productos concretos para el bienestar de nuestro país. El kit de diagnóstico para enfermedades como el Chagas, la leishmaniasis, brucelosis, el cáncer de mama, detecciones y tipificaciones tempranas. Todo esto ha sido gracias al producto y el acompañamiento del sector científico-tecnológico con el sector productivo, y ni hablar, por supuesto, de lo que ha sido la Alianza Científico-Campesina y todo su aporte a la cero importación en rubros estratégicos para nuestro país. Entonces, bueno, todo esto es gracias a todo este marco jurídico, a la institucionalidad, a que el Estado venezolano y nuestro gobierno ha estado abocado a profundizar estas políticas que están diseñadas para el bienestar de nuestro país con el principio de soberanía científico-tecnológica. Bueno, viceministra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, vamos a reiterar la invitación para estas Olimpiadas de Astronomía, y están las cámaras para que usted haga esa invitación. Bueno, estamos en la recta final, esperamos que, por supuesto, hoy se desborden nuestras redes sociales, por nuestro Instagram, por el correo electrónico semilleroastronomia@minsi.gov.be. Nosotros también podemos inscribirlos de manera flash, de manera rápida en esta fase final, para que empiecen a disfrutar de toda esta aventura científica, de acercarnos a las estrellas, pero por supuesto acercarnos a las ciencias y a las tecnologías, a las áreas asociadas del conocimiento, que permitirán conquistar a nuestros niños, niñas y jóvenes no solo el espacio, sino un bienestar social profundo, mundial, en una ciencia para la vida y en una ciencia para la paz.
Bueno, agradecemos entonces a la viceministra Damaris Hernández, viceministra para la comunalización de las ciencias para la producción, importante lo que tiene que ver con esta actividad que fomenta sin duda el desarrollo científico de nuestro país. Gracias, viceministra. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. 11:15 minutos de la mañana, amigos, nos corresponde establecer una nueva pausa que en su programa Café en la Mañana no se aparte. A la vuelta vamos a seguir comentando con ustedes otras informaciones que también son noticias y que usted debe conocer de inmediato. Pausa ya. Ya venimos. Bien, amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana. Vamos a darnos ahora de inmediato repasos por noticias que también son de interés para todas y todos. De inmediato vamos a comenzar porque es bastante interesante y tenemos la primera, señor Caballero, y tiene que ver, ya se las voy a presentar, tiene que ver justamente con la exportación, y es que Venezuela concretó la exportación de 306 toneladas métricas de algas mediante el despacho de 14 contenedores desde el Puerto Internacional de Guamache, esto es en el estado de Nueva Esparta. La actividad estuvo liderada por el ministro del Poder Popular para la Pesca y la Acuicultura, Juan Carlos Loyo. El envío, que tiene como destino los mercados de Chile y Túnez, representan un paso estratégico hacia la diversificación de la economía productiva. También consolida la presencia de productos venezolanos en el mercado internacional gracias al trabajo conjunto del gobierno nacional, el sector pesquero y la empresa privada. Se debe destacar que las algas marinas venezolanas se han posicionado como un recurso de alto valor por su creciente demanda en los sectores farmacéutico, cosmético y alimentario en el mundo. Con esta iniciativa, el país reafirma su capacidad de producción y exportación, lo cual garantiza ingresos por transacciones no petroleras y al mismo tiempo fortalece la soberanía económica. Mira, vamos a continuar informando, ¿no? Ahora hablamos de lo que tiene que ver con escuelas de educación inicial, una información importante que ha ofrecido el ministro del área, Héctor Rodríguez, y es que Héctor Rodríguez informó la creación de 5.000 aulas de educación inicial en todo el país para atender a niños de preescolar y maternal. El titular de Educación recordó que el país vivió un arranque de año complejo. Expresó, y cito, por lo que dimos un gran debate sobre qué era lo correcto y la conclusión fue que el espacio académico ayudaría a nuestros hijos fueran a las aulas con sus compañeros de clases y sus dinámicas de estudios con los maestros que tenían herramientas para ayudarlos. En este sentido precisó que en 2 semanas después se inició, o de inicio de clases, se han incorporado más de 6 millones de niños al sistema educativo. Igualmente acotó que por razones familiares o culturales hay niños que no se incorporan al sistema educativo, por lo que pidió el apoyo de las comunas, consejos comunales y padres y representantes. Asimismo, hizo un llamado para que entre todos logremos que la cuota de escolaridad llegue al 100%. Y ahora, amigos, pasamos a lo que tiene que ver con el aporte que dan las regiones justamente en el comercio exterior. De inmediato vamos a presentárselos. Y es que con un repunte de 178% en la exportación de café verde al cierre de enero, el Estado Lara se consolida como un motor estratégico para el comercio exterior y la captación de divisas en Venezuela. La eficiencia del puerto seco permitió que solo en enero del año 2026, 900 toneladas de café permitieran hacia varios destinos del mundo. Este flujo constante refleja el éxito de una articulación institucional que agiliza la cadena de suministros y eleva la competitividad logística del Estado. En este sentido, el presidente de la empresa de comercio exterior del Estado Lara, Juan Carlos Romero, resaltó el trabajo engranado de la gobernación del Estado Lara, el equipo que conforma la herradura de exportación y la gestión de ENCOEPS. Dijo lo siguiente: esto permite que la economía regional se desarrolle con más sinergia, brindando soluciones reales a nuestros productores y exportadores. Mira, vamos a seguir con las informaciones al detalle. Vamos a hablar de la Universidad de las Comunicaciones y la Cátedra Hugo Chávez. Y es que 25 países y varias organizaciones universitarias, políticas y movimientos sociales participaron en la Cátedra Hugo Chávez en la Universidad Internacional de las Telecomunicaciones. La rectora de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, Tania Díaz, aseguró que la fortaleza y la unión de los venezolanos ha sido el motor para la paz nacional, permitiendo al país mantenerse firme en sus principios revolucionarios. Mientras que el presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Rómulo Gallegos, Pedro Calzadilla, enfatizó que esta cátedra es un espacio de debate para reafirmar los valores bolivarianos en las nuevas generaciones. Hay una cita que recoge esta nota y dice que esta cátedra sirvió para debatir distintos aspectos históricos sobre el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Bien, amigos, y cambiamos de tema y vamos a hablar ahora del Plan Vuelta a la Patria, que sigue
retornando venezolanos y venezolanas que quieren regresar a su patria. Y es que la gran misión Vuelta a la Patria retornó a 273 venezolanos provenientes de Arizona, Estados Unidos, en un nuevo vuelo, el número 104, que los trajo sanos y salvos a su tierra. Los connacionales ingresaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde fueron recibidos y atendidos por los órganos de seguridad ciudadana. El conjunto está compuesto por 40 mujeres, 232 hombres y un niño, a quienes aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes, en conjunto con las diferentes instituciones del Estado venezolano para articular estas acciones. Tras estas primeras atenciones, el grupo cumplirá además los protocolos de seguridad y salud dispuestos para su bienestar y prepararse para estar listos al gran reencuentro familiar. Mira, ahí hay que destacar que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana continúa la lucha frontal contra el narcotráfico y es noticia comentarles lo siguiente, y es que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en cumplimiento de las leyes y reglamentos de la República, destruyó 3 aeronaves de narcotráfico en el estado Amazonas. Con esta acción suman 433 las aeronaves inhabilitadas desde la promulgación de la Ley de Control para el Espacio Aéreo en Venezuela. Mediante el despliegue de unidades de reacción rápida, de combate mixtas y en misiones de patrullaje fronterizo, los efectivos militares localizaron 2 pistas ilegales y 3 aeronaves utilizadas por grupos transfronterizos en el municipio de Atabapo. Queda claro que Venezuela no siembra ni procesa ningún tipo de sustancias ilícitas y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reafirma su compromiso de mantener a la nación en paz y no seremos usados como plataformas para el tráfico de drogas. Mira, y ahora vamos a darle un repaso por las noticias en el ámbito internacional y una en particular que a mí me da mucha alegría, y es que Francia prohibirá redes sociales a los menores de edad. Fíjate esta nota. La Asamblea Nacional de la Nación aprobó un proyecto de ley para prohibir el uso de redes sociales a menores de 15 años. Con 103 votos a favor y 21 en contra, los legisladores franceses aprobaron el proyecto de ley que obliga a las plataformas digitales a implementar sistemas de verificación de edad y refuerza la prohibición del uso de teléfonos móviles en escuelas, esta última normativa vigente desde el año 2018. El debate se centró en la protección de la salud mental y el combate al ciberacoso entre adolescentes. Se prevé que el proyecto pase al Senado y, de ser aprobado, entraría en vigor el 1 de septiembre de este año. Con ello, Francia pasaría a ser el primer país europeo en aplicar esta restricción y el segundo en el mundo después de Australia. Es bueno recordar que en noviembre del año 2025 fue aprobada la primera ley global que obliga a empresas como Meta, Reddit o TikTok a impedir el acceso a menores de 16 años. Desde su entrada en vigor, se han bloqueado unos 4.7 millones de cuentas infantiles. Mira, y ya para cerrar este segmento de noticias importantes que ocurren dentro y fuera del país, vamos a revisar lo que tiene que ver con el cambio climático en Portugal. Fíjense ustedes, y hablamos de la tormenta Cristi, que está afectando en Portugal y que ha producido fuertes lluvias y vientos durante la madrugada de este miércoles que afectaron la región de Lisboa. En este sentido, los servicios de emergencia de Portugal detallaron que el paso de la tormenta Cristi estuvo marcado por intensos aguaceros y rachas de vientos que alcanzaron hasta los 150 kilómetros por hora, provocando caídas de árboles, inundaciones, deslizamientos de tierra, entre otros. Mientras que varios distritos de Madrid, también la nevada registrada en las últimas horas al norte y oeste de la comunidad madrileña, la tormenta Cristi ha generado importantes afectaciones en la circulación y transporte público, especialmente en las zonas de sierra, donde las condiciones meteorológicas han dificultado la movilidad tanto por carretera como por las líneas de autobuses interurbanos. Ante esta situación, las autoridades españolas han declarado alerta máxima por la tormenta. Bueno, así es, nos dimos este repaso por estas noticias que son de interés para todos y todos, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. 11:29 minutos de la mañana, pero nos corresponde establecer una nueva pausa acá en su programa Café en la Mañana. Recordemos que estamos desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. ¿Y con quién nos vamos a tomar un cafecito a la vuelta, señor Caballero? Bueno, el diputado Ramón Lobo ya está con nosotros. Con él vamos a tomarnos un cafecito, vamos a hablar de muchos temas. Esta agenda, esta hoja de ruta del Poder Legislativo. Esta tarde continúa la discusión, en segunda discusión, valga la expresión, de la ley de hidrocarburos. Ese y otros temas con nuestro invitado a la vuelta. Pausa. En diciembre del 2025 la producción alcanzó 110.000 barriles y Venezuela llegó a producir 1.200.000 barriles cuando amaneció con un bloqueo naval. Tenemos que pasar de ser el país
con las reservas más grandes de petróleo del planeta, a ser un gigante productor. Que Venezuela sea un gigante al lado de Rusia, de Estados Unidos, de Arabia Saudita. Que seamos gigantes productores de petróleo. Porque, disculpen que lo digan, ya basta el título de tener las mayores reservas y que eso no se traduzca en desarrollo para Venezuela. Y tenemos hoy una obligación con el país, que es garantizar el futuro, garantizar la felicidad social y económica del pueblo venezolano. Y ahora nos toca otra etapa, que es crecer. Y necesitamos adaptar la ley a esta nueva realidad. Y es una ley respetuosa de nuestra soberanía, de nuestros principios. Es una ley además que, como lo dijo el presidente de la Comisión de Hidrocarburos, el diputado Orlando Camacho, ya tiene observaciones producto de esta consulta pública. Es una ley que va a permitir que Venezuela ya empiece su camino para convertirse en un gran productor, en un gigante productor del mundo. Nosotros esperamos con esta reforma captar importantes flujos de la inversión internacional y también de la inversión nacional, porque siempre hemos abierto la puerta y extendido nuestra mano a los inversionistas nacionales y al sector privado nacional. Es verdad que en 108 años Venezuela ha consumido 78.000 millones de barriles, pero hay que decirlo, al día de hoy Venezuela registra su mayor pico de reservas, así como la canción del Real y Medio. No lo gastamos, pero ya lo tenemos otra vez. Se dan cuenta que es un país atractivo para invertir, para producir y en un marco de seguridad jurídica. Tan importante lo que ha dicho la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el marco de esta discusión que se ha abierto sobre la importante y necesaria reforma de la ley de hidrocarburos. Ya nos acompaña el diputado Ramón Lobo, que saliendo de aquí se va corriendo a la Asamblea Nacional. Diputado, y hemos visto que hay una concertación muy interesante. Veíamos hace poco esta reunión, este encuentro, no solamente de la presidenta encargada, estuvo con los trabajadores petroleros, los obreros, pues la mano de obra, sino también con el sector de empresarios, y hay mucho optimismo sobre lo que esto va a representar, abrir el flujo de ese petróleo, como decía el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. ¿De qué le vale a Venezuela tener las mayores reservas si no las producimos, si no las potenciamos a través de un plan estratégico de la nación para esto? ¿Cómo está? Bueno, ante todo, permítame saludar a todo el pueblo venezolano, darle las gracias por esta oportunidad que nos brinda para intercambiar sobre el quehacer legislativo que arrancó muy dinámico en este nuevo quinquenio, en función del planteamiento que hizo la vicepresidenta, presidenta encargada, cuando dio el mensaje anual el pasado 15 de enero de los logros obtenidos en la gestión del presidente Nicolás Maduro durante el año 2025, y ahí nos hacía referencia de 3 instrumentos jurídicos con 3 vertientes distintas, pero que confluyen en un quehacer, y ese quehacer va orientado hacia el hecho económico y social, y uno de esos instrumentos es la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que tiene aproximadamente 20 años que se había promulgado, y en esta ocasión, y de manera muy precisa, señalaba la presidenta encargada en el video que pudimos observar su orientación: lograr inversión nacional, internacional, para potenciar la producción petrolera. Recordemos que nosotros en el año 2015 aproximadamente estábamos cerca de los 3 millones de barriles diarios. Eso vino en descenso, producto en primera instancia de la declaración de Obama, que genera una expectativa negativa, y eso por supuesto genera o espanta inversionistas. Y en segundo término, particularmente a raíz del año 2017, con la aplicación de las órdenes ejecutivas que nos llevó a una producción mínima de aproximadamente 250.000 barriles diarios. Y nosotros el año pasado cerramos en 1.200.000 con un esfuerzo importante de la clase trabajadora, con tecnología que nosotros logramos rescatar con nuestros funcionarios, con nuestros ingenieros. Por eso es que saludamos, y ustedes han podido apreciar, que parte de la discusión pública que se dio de esta ley la encabezó la Junta Directiva, la encabezó la presidenta encargada, y una vertiente de consulta importante fueron los trabajadores. Y cuando hablamos de trabajadores, hablamos de toda la masa, desde el obrero, el administrativo y por supuesto el técnico y el gerencial, porque fue nuestra industria petrolera, con esfuerzo propio, que logró levantar esa producción, porque para nadie es un secreto
y está plenamente comprobado que las empresas que nos prestaban los servicios tercerizados sencillamente se plegaron al bloqueo y nos tocó trabajar duro. Y en este nuevo escenario económico, que también lo han manifestado en distintos momentos, la economía no es estática, es dinámica, y nosotros tenemos que ajustarnos a esas condiciones. Y por supuesto, las leyes dan el marco de acción sobre el cual se puede mover el Ejecutivo. Y en esta ocasión estamos con esta reforma, que usted muy bien lo señaló. En la tarde de hoy vamos a la segunda discusión. Aquí es rápidamente para precisar a todos los amigos y amigas que nos pueden estar escuchando. La ley se aprueba, se presenta en una primera instancia, se da una discusión de la exposición de motivos, su objetivo general, se aprueba, luego va a la comisión respectiva, que en este caso le correspondió a Energía y Petróleo, hace la consulta pública y una vez que hace la consulta pública recoge las inquietudes que considera pertinentes, los planteamientos, y vamos a la segunda fase, que es lo que vamos a hacer en el día de hoy, donde ya se va artículo por artículo y ahí se puede precisar. Nosotros queremos destacar del planteamiento que presentó la presidenta encargada, que no es de ahorita, se venía trabajando y es producto de todo este mecanismo de recuperación que hemos obtenido en la industria petrolera con esfuerzo propio. Bueno, lo que han venido implementando, ajustando, que lo vamos a incorporar en la ley. Y uno de esos tiene que ver de manera importante la tercera alternativa de negocio que se puede hacer en la actividad petrolera. El artículo 302 es muy claro cuando dice que la actividad petrolera se desarrollará por una ley orgánica. Y esa ley orgánica es precisamente la que estamos discutiendo. La ley establecía el aprovechamiento de la actividad petrolera o el desarrollo de forma propia por parte del Estado. Tenemos PDVSA. Y después incorporó la figura de las empresas mixtas, que es lo que se ha venido trabajando. Y en esta ocasión, producto del éxito de los contratos de participación productiva, se tomó ese modelo y se permite la participación con un 100% de capital privado, bien sea nacional o internacional. Y eso es totalmente válido. Entonces, es decir, vamos a tener una tercera arista que es sumamente importante. De igual forma, se hicieron hay algunos planteamientos desde el punto de vista fiscal que lo que busca es generar estímulo. Y eso, por supuesto, tiene su contrapartida a futuro. Con un nivel de producción que tenemos ahorita, nosotros podemos tener determinados ingresos fiscales. Con la variante que se pueda implementar, nosotros con el aumento de la producción compensamos y vamos a obtener una cantidad muy superior. Entonces, eso hay que englobarlo desde una generalidad. Y hemos visto como también el sector empresarial nacional, que ha participado en la recuperación de los campos petroleros y de la producción conjuntamente con el Estado, pues ha manifestado una total sintonía con esta propuesta que hoy día vamos a discutir y que el pueblo venezolano en la tarde, al final de la jornada, si logramos aprobarla en su totalidad en el día de hoy, va a conocer ya los detalles con precisión, porque lo inicial es un proyecto, se alimenta, se ajusta con la consulta pública y luego tenemos el resultado final. Fíjese, diputado, cuando sostuvo el encuentro la presidenta encargada Delcy Rodríguez con el sector empresarial, tanto nacional como internacional, allí escuchábamos diversos actores que hacen vida en el quehacer petrolero y ellos decían, por ejemplo, escuchábamos al presidente de Chevron Venezuela y él veía con mucho beneplácito esta reforma de la ley y ellos decía este señor, que ellos estaban dispuestos a trabajar de la mano con el Estado venezolano para un ganar-ganar. Ahora bien, le pregunto, en este nuevo contexto que nos estamos planteando ahora de esta apertura que se está abriendo, de esta necesidad que se tiene de esta reforma para ajustarla a los nuevos tiempos y vivir una real nacionalización, no aquella vivida por Carlos Andrés Pérez, sino aquí en un encuentro de ganar-ganar, ¿cómo usted materializa eso en materia económica para nuestro país? ¿Cómo eso se desdibuja para el común venezolano? Mira, en primera instancia, permítame ratificar algo que usted señaló allí, y es que el petróleo, ¿verdad?, la propiedad de los yacimientos, de acuerdo al artículo número 12, que eso se mantiene, es del Estado. Porque he podido apreciar algunos opinadores talentosos que siempre conseguimos, que en su momento manifestaban que había que abrir los espacios, apertura, que es el término que a ellos les gusta
a veces señalar, y cuando el Estado da este paso, vamos a incorporar otra figura, manteniendo todo el régimen constitucional establecido, entonces generan opiniones contradictorias, inclusive de calificarla fuera del marco constitucional. Entonces está bien claro que los yacimientos petroleros son venezolanos, propiedad del Estado, quien ejerce la tutoría de una población como tal, y de igual manera que PDVSA, según el artículo 303, continúa en un 100% las acciones propiedad pública. Entonces ahí no hay que en ningún momento preocuparse, tampoco dejarse confundir. Esto es una reforma que está orientada, vuelvo a destacarla, a incrementar la producción nacional mediante nuevos mecanismos de participación, porque tenemos que buscar algunas otras alternativas. Recordemos que todavía tenemos el esquema sancionatorio, eso no lo podemos dar por fuera. Aquí nada ha cambiado, hasta ahora, nada ha cambiado, pero es indudable el avance que hemos logrado en el área, y ese avance ya los actores internacionales, las grandes empresas dicen, bueno, Venezuela va zigzagueando el bloqueo, va generando nuevos mercados, otros se apropian de esos mercados o tienen acceso y nosotros nos vamos a quedar por fuera. Entonces hay una situación bien interesante y esta reforma va orientada en ese sentido. Ahora, ¿en qué se traduce para el venezolano? Si nosotros producimos más petróleo, podemos exportar más, podemos obtener mayor cantidad de divisas, ayudamos a alimentar el mercado cambiario, pero también el petróleo te genera un efecto multiplicador interno en otros sectores, no solamente en las actividades que están asociadas a la primaria, la secundaria, la comercialización, que eso genera ingresos fiscales en bolívares que van a alimentar el presupuesto nacional. Y en el presupuesto nacional, y ya lo hemos discutido en otros momentos, está señalado no solamente la captación de los recursos, sino también cuál es su uso, el que nosotros aprobamos para el año 2026 y el presente, el 77% está destinado a inversión social. A veces la gente se pregunta, hace 10 años teníamos determinado programa económico y social, hoy no lo tenemos. Bueno, la realidad hace 10 años económica era otra, hoy tenemos una distinta, producto de la afectación que hemos venido recuperando. Entonces eso puede conllevar en un corto y en un mediano plazo a una perspectiva más favorable de la que nosotros hemos venido logrando, porque es importante recordar que el año pasado la economía nacional se expandió en 8,5%, inclusive señalado por la CEPAL, que no es un organismo proclive a nuestra ideología. Y a pesar del marco sancionatorio, la economía que más creció en América Latina fue la venezolana. Y eso hay que destacarlo, el esfuerzo del presidente Nicolás Maduro, el esfuerzo de los agentes económicos internos que apuestan a la patria. Entonces eso se va a traducir en una mayor posibilidad de recursos que te va a ayudar a dinamizar no solamente el aparato productivo, sino también va a permitir nosotros fortalecer todo el programa social que desarrollamos en términos globales, pero también todo el tema de la infraestructura, que uno de los planteamientos que hizo la vicepresidenta, presidenta encargada, en su mensaje anual y que ya lo ha manifestado, es que con esos recursos se va a crear un fondo social, pero también se va a crear un fondo para la infraestructura. Eso es importante, justamente le quería consultar al respecto porque hay muchas economistas que dicen que las economías se mueven en función también de las expectativas. Y usted dijo algo importante, que es que la CEPAL Venezuela se ha venido recuperando en materia económica, reconocido por organismos internacionales como la CEPAL, como se ha venido de manera sostenida recuperando la capacidad productiva del petróleo en Venezuela. También se habla de que lo que llaman el riesgo, ese elemento factor de riesgo de la economía venezolana ha seguido descendiendo, ¿no? Es decir, hay confianza. ¿Cuál es el panorama que usted como además integrante de la Comisión de Finanzas tiene para el venezolano, para su economía real, sobre lo que es esta apertura económica que, reitero, se ha venido avanzando? Venimos de una Venezuela en la cual una guerra económica donde, bueno, fue una guerra para el venezolano para que no tuviera alimentos también. Había un tema de desabastecimiento, se logró abastecer, en el mercado hay productos, lo dijo el presidente Nicolás Maduro cerrando el año 2025. Venezuela tiene el 100% de abastecimiento, además con producción nacional. Entonces, sobre esa expectativa que se sigue generando,
¿qué le puede o qué le atañe o qué mensaje usted le manda al pueblo venezolano, a esa gente que nos está viendo en su casa en este momento o nos escucha en radio, por ejemplo, allá en Tovar, en el estado Mérida? ¿Qué le puede decir usted? Usted que además por cierto día allá de, por de cierto, Los Andes. este café es merideño. Tiene que ser merideño, está bien sabroso. Tiene que ser merideño. Mira, permítame señalar algo que siempre también yo lo manifiesto. Las expectativas son fundamentales en economía. ¿Sí? Por eso es que nosotros hemos podido apreciar que a lo largo de los años de la Revolución Bolivariana siempre se genera a través de los medios de comunicación, en su momento los que existían, hoy las redes sociales, tratar de generar un escenario de incertidumbre, porque eso te inmoviliza al inversionista, al productor. ¿Qué dice la gente? Oye, vamos a parar un momentico a ver qué va a pasar. Nosotros el año pasado, y todavía lo tenemos, prácticamente se dio un bloqueo naval en contra del país. 5 meses. Comenzó en agosto. Y a pesar de eso crecimos 8,5%. El 40% del tiempo del año pasado prácticamente estuvimos bajo una situación de asedio ya directa, materializada, que luego se cristalizó el 3 de enero con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores. Que en este escenario, fíjense que se da todo, hay una situación positiva, a pesar de que no tenemos nuestro presidente acá. Lo vamos a rescatar, que es una línea de trabajo que nosotros tenemos planteada y la cual se ha conversado, pero siempre es necesario manifestarlo, en una movilización permanente del pueblo. Pero la segunda tiene que ver con garantizar la gobernabilidad, y precisamente la gobernabilidad da sobre estos escenarios. En cualquier otro país, ante una situación de esa, se hubiese generado un desorden. Nosotros no, logramos tener un control, de ahí el éxito de la acción que viene desarrollando la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Entonces, para todos aquellos amigos, amigas que nos puedan estar escuchando, inclusive aquí los camarógrafos, cada vez que uno viene, pues ellos preguntan, mire, ¿qué sabe usted de esto, de aquello y de lo otro? La presidenta dijo, vamos a crear un fondo social, donde también vamos a abordar el asunto salarial, que es fundamental. Y siempre le he dicho, no solamente el salario desde el punto de vista real, sino nominal. Sí. Y por supuesto, si tenemos una mayor posibilidad de recursos, indudablemente se va a generar una redistribución, porque si la persona tiene más ingresos, la persona consume más. Y si consume más, me estimula el aparato productivo. Si lo vemos simplemente por el hecho económico, pero indudablemente sobre el tema social. Entonces, hay un escenario, a pesar de la dificultad propia que estamos viviendo, que la llevamos y vamos a tener éxito, vamos a rescatar a nuestro presidente y vamos a seguir avanzando. Hay toda una situación que nosotros hemos logrado construir con un crecimiento constante en los últimos 20 trimestres, a pesar del esquema sancionatorio. Es como decir, oye, los mantengo en esta situación, presionado, les trato de cercenar el comercio internacional, les robo buques, y todavía esta gente está creciendo. Cuando tuvimos más de 5 meses el año pasado, entonces ya esas grandes transnacionales que financian a muchos de esos presidentes que toman decisiones, dicen, oye, un momentico, usted tiene esta tarea 8 o 10 años, no lo ha logrado, vamos a ver cómo reacomodamos el escenario. Entonces, la acción del gobierno es producto de un mismo plan de trabajo que ya se venía desarrollando con mira a generar externalidad positiva sobre la población venezolana, ¿verdad? Mayores niveles de ingreso, acceso a los bienes y servicios en el momento oportuno y al precio adecuado, que es una de las leyes que también se presentó a nivel de la Asamblea Nacional, la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, que involucra, vamos a llamarlo, el escenario de los consumidores, la economía global como tal, pero también se generó otro instrumento que es la aceleración y optimización de los trámites administrativos, que también está involucrado con todo esto. Todo un proceso de contratación de obras y acuerdos en el mercado petrolero está sujeto a una normativa interna que establece el Ministerio, que establece PDVSA, y buscamos agilizar no solamente eso, sino en general todo el proceso que lleva adelante el Ejecutivo Nacional. Diputado, ya para ir cerrando, le pregunto, esta ley de hidrocarburos que es probable que se pueda aprobar el día de hoy en segunda discusión y ya queda definitivamente para su ejecute, ¿va a blindar la seguridad económica del venezolano y a su vez va a blindar también a esos inversionistas que deseen invertir en Venezuela, tanto nacional como internacional? No, nosotros siempre hemos generado condiciones, siempre.
Aquellos que se plegaron al bloqueo es otra cosa. Algunos vienen a reclamar de algo que se fueron del país y nos dejaron los pozos de producir. Y un pozo, una vez que deja de producir, no es que se pasa un switcher y rápidamente comienza a bombear. Y parte de los objetivos de la ley tiene que ver con esa diferenciación necesaria que tenemos que hacer, porque lo decía la presidenta encargada, no es lo mismo invertir en un pozo que está en actividad en un pozo que no está en actividad. Entonces tú tienes que generar un diferencial allí para poder conseguir inversionistas, generar estímulo para poder tener las inversiones necesarias. Lo vuelvo a destacar, seguridad existe, lo hemos manifestado, aquí tenemos petróleo, el 19% del petróleo que existe en el planeta, del 100%, perdón, que existe en el planeta, que está aprobado, es decir, mira, aquí hay petróleo, el 19% está en Venezuela. Ahora, como bien dice la presidenta encargada, bueno, tenemos que aprovechar ese petróleo para el desarrollo del país, que se ha visto limitado por todo el esquema sancionatorio, pero que lo hemos venido nosotros superando. Y ante esa fuerza, ese empuje del venezolano, venezolana, de toda la clase trabajadora, no solamente PDVSA, sino las empresas también conexas, las empresas mixtas, indudablemente genera ese escenario bien positivo. Y, por supuesto, para la población venezolana, en esa redistribución que hace el Estado a través de mecanismos de planificación del presupuesto, direccionar esos recursos hacia los sectores más vulnerables y potenciar las infraestructuras necesarias para que tengamos un empuje superior en el resto de los sectores económicos. Diputado, muchas gracias. Muy importante además se nos queda corto el tiempo porque usted realmente nos orienta, muy interesante este tema económico que hoy a la 1, no sé si podemos rápidamente allí, vamos a colocarlo allí. A la 1 de la tarde tenemos ahí por la orden del día, segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. De acuerdo a lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto va a ser un parteaguas, como dicen, diputado. Bueno, todo el pueblo venezolano está a la expectativa porque sabe, el petróleo es nuestra principal fuente de riqueza y va a ser por unos cuantos años y es la que sirve de palanca de desarrollo al resto de las áreas, no solamente económicas, sino también sociales. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias diputado a ustedes. Ramón Doe, diputado de la Asamblea Nacional, bueno, hablándonos de esa arista en relación a lo que es esta segunda discusión de la ley de hidrocarburos y, por supuesto, cómo esto va a redundar de manera positiva en el desarrollo económico de nuestro país. Señor Caballero, nos despedimos. 11:54 minutos de la mañana. Se les quiere, cuídense mucho. Se viene la misión meridiana de la noticia. Ayer, por cierto, ganó Magallanes otra vez, ¿vale? Ay, Dios. Yo no sé, yo... Claro, ganó Magallanes. No, que ganó Magallanes porque están jugando ahí con jugadores de los Leones. ¿Usted de qué equipo es? Magallanes nos tiró 3 en fila. Mientras saca un equipo de béisbol allá en los Andes. No, es que bueno. Es lo que está más cerca de Mérida, era Lara. Es Lara. Entonces, bueno, nos despedimos agradecidos como siempre por su sintonía, siempre con una sonrisa que obra bien, le va bien, será hasta mañana. Pasen todos una feliz tarde. Chao. Y este programa llegó a ustedes gracias al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.